para mí un privilegio muy grande estar acá con ustedes el día de hoy compartiendo el mensaje de nuestro Señor Jesucristo. Le damos la gloria a Él. Me gustaría que se pusieran de pie, vamos a orar, vamos a poner todo en las manos de nuestro Señor, para que Él sea quien nos guíe en esta mañana, quien abra nuestro entendimiento, nuestro corazón, nuestra mente, para que su consejo llegue hasta lo más profundo de nuestra alma. Oremos. Padre Dios Todopoderoso, Señor amado, no somos nada, Señor. Perdona nuestros pecados, Padre bendito. Señor, ayúdanos a que tu consejo divino en esta mañana, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro ser. A que tu palabra, Señor, penetre el espíritu y hasta los tuétanos, Señor amado, para que transforme nuestras vidas, Señor. Padre bendito, danos, Señor, el entendimiento necesario para que tu palabra, Señor, quede en nosotros y podamos, Señor, reflejar tu rostro donde quiera que estemos. Gracias, bendito Dios. Alabado y glorificado sea tu santo nombre. Todo, Señor, te lo pedimos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén. Así como están paraditos, hermanos, no se sienten todavía. Ya van a tener todo el tiempo para poderse sentar. Me gustaría que abran su Biblia en Marcos, el libro de Marcos. Vamos a tener hoy el mensaje de la palabra de Dios en Marcos capítulo 9, versículo 14 al 29. Y me gustaría que leyéramos antifonalmente estos versículos. Dice la palabra de Dios así: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? El cual, donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Se lo trajeron, y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Y muchas veces lo arroja al fuego o al agua para matarlo. Pero si puedes hacer algo, ten misericordia de nosotros y ayúdanos. Inmediatamente el padre del muchacho clamó y dijo: creo, ayuda a mi incredulidad. Entonces el espíritu, clamando y sacudiendo con violencia, salió, y él quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Cuando él entró a casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarlo fuera? Amén. Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos. Bien, hermanos.
Este pasaje nos va a ayudar a entender cómo está nuestra fe. Por medio del Espíritu Santo vamos a entender cómo está nuestra fe. Eso es lo que vamos a estudiar en esta mañana. ¿Cómo está su fe, hermanos? Bien, por medio de este pasaje vamos a tomar 3 puntos importantes para poder ver cómo está nuestra fe. Número 1 es: la falta de fe nos lleva al fracaso. Vamos a estudiar estos pasajes del versículo 14 al 19. Luego vamos a estudiar: la fe pasiva paraliza nuestras vidas, del versículo 20 al 24. Y el tercer punto es: la fe activa produce milagros, del 25 al 29. ¿Por qué es necesario, hermanos, que analicemos nuestra fe? La palabra de Dios en Hebreos capítulo 11, versículo 6 dice: sin fe es imposible agradar a Dios. Entonces, si no tenemos fe, no vamos a poder agradar a Dios. Pero ¿cómo está nuestra fe? Es la pregunta. Para ello vamos a empezar leyendo el contexto de este pasaje. Y específicamente vamos a leer Marcos capítulo 9, versículo 5, donde encontramos a Pedro hablando con Jesús. Y Pedro le dice a Jesús: Maestro, bueno es para nosotros que estemos aquí. Hagamos 3 enramadas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. ¿Qué es lo que estaba sucediendo en ese momento? En ese momento en este pasaje nos habla de la transfiguración que había tenido nuestro Señor Jesús con Moisés y Elías. ¿Y qué mejor, diría Pedro, para quedarnos en este momento acá? Algunos comentaristas dicen que la motivación de Pedro para hablar de esta manera es porque él quería que ya fuera establecido el reino de Dios. Por eso es de que Pedro habla de esta manera. ¿Cuántos de nosotros hemos pensado de esta manera como Pedro? Nosotros, como ya tenemos nuestra salvación, muchas veces hablamos como él. Ya no queremos saber nada de este mundo, nos metemos en nuestra burbuja y ya no queremos decir nada. Y nos olvidamos de aquellas personas que aún no han venido a los pies de Cristo, ¿verdad? Entonces, este pasaje contrasta con lo que viene a continuación, que es nuestro pasaje de Marcos capítulo 9, versículo 14. Miren lo que dice Marcos. Dice: cuando llegó a donde estaban los discípulos, vio una gran multitud alrededor de ellos y escribas que discutían con ellos. Versículo 14. Contrasta totalmente, porque aquí encontramos que cuando nuestro Señor Jesús viene hacia donde están los discípulos, ¿qué estaban haciendo? Estaban discutiendo. Estaban en la tierra, solo encontramos codicia, violencia, maldad. No como los 3 discípulos que estaban ya preparados en la enramada para quedarse en ese lugar, ¿verdad? No, aquí en la tierra es otro asunto. Y la venida de nuestro Señor Jesucristo, vamos a ver en estos pasajes que viene a tocar nuestras vidas, que viene a enseñarnos la manera por la cual hemos vivido en esta tierra y cómo está nuestra fe en esta tierra. Por eso es de que la venida de nuestro Señor Jesucristo representa la misericordia que tuvo Dios con la humanidad. Dice Juan capítulo 3, versículo 16, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Quiere decir que la gracia de nuestro Señor la gracia de nuestro Señor Jesucristo fue derramada en la tierra, para que todo aquel que crea, dice, que cree en él, no se pierda,
¿Cuántos de los que estamos aquí hemos creído, hermanos, en esa gracia inmerecida? Ahora bien, esa gracia nos justifica ante Dios, porque nuestro Señor Jesucristo ya pagó por nuestros pecados. Esa gracia fue derramada por cada uno de los que creemos ya en nuestro Señor Jesús. Pero sigue diciendo el texto: vi una gran multitud alrededor de ellos, dice, y escribas que discutían con ellos. Aquí la multitud va a representar a todo el mundo en el cual vivimos. Los escribas van a representar a aquellas personas que han leído mucho la Biblia. ¿Saben? Los escribas eran doctores de la ley. Eso es lo que representan los escribas en estos pasajes. ¿Y los discípulos quiénes serán? Los discípulos representan a aquellos cristianos que ya han creído en Cristo Jesús. ¿Usted en qué lugar está? Pero bien, entonces, el asunto aquí es de que muchos judíos habían ya intentado sacar demonios. Eso lo podemos ver en Hechos capítulo 19, versículo 13 al 16, donde se presentan unos judíos y dicen: en el nombre de Jesús, en el nombre de Pablo. Y los demonios contestan: a Jesús conocemos. Pero ¿qué es lo que pasa con ellos? Resultan chicoteados, ¿verdad? Regresaron, dice, a la casa desnudos. Imagínense. Por eso es necesario que aprendamos cómo está nuestra fe. ¿Cuántos de nosotros al salir a evangelizar nos hemos topado con personas que saben mucho más de la Biblia que nosotros, pero que todavía no tienen a Cristo Jesús en su corazón? Y cuando estamos evangelizando, muchas veces venimos y nos topamos con ellos y queremos que cuando ellos nos empiezan a hacer preguntas, queremos que alguien llegue a auxiliarnos. Eso hace la llegada de nuestro Señor Jesús en medio de sus discípulos. Sin duda, hermanos, Jesús nunca nos va a dejar solos, porque cuando trabajamos para su obra, Él está con nosotros. Cuando le creemos a Él y ponemos nuestra confianza en Él, Él está con nosotros. Dice que enseguida toda la gente viéndolo, se asombró y corrieron a Él, lo saludaron. Aquí realmente el asombro que toda esta multitud muestra es un asombro que muchos comentaristas dicen que ellos se asombraron porque Jesús todavía venía bajando y traía el resplandor. Que se acuerdan que Moisés en aquel pasaje, cuando bajó de recibir las tablas de la ley, traía ese resplandor. Pero en este pasaje no es así, porque el mismo texto nos dice que nuestro Señor Jesús le había encomendado a los 3 discípulos que iban con Él que no dijeran nada. Ahora, ¿saben cuál es el asombro que tiene la multitud ante esto? Es que cuando va bajando, al igual que Moisés de aquella montaña, encuentra a aquellos israelitas adorando al becerro, idolatrando a ese becerro. Así también, esta multitud que se asombra al ver a Jesús, se asombra porque están con una mente retorcida, porque están burlándose de los discípulos que no pudieron sacar a aquel demonio. Ese asombro los lleva a ver
cómo Jesús viene acercándose. Y para estar más seguros que si es Jesús, mejor se acercan a saludarlo. Fíjese lo que dice el texto, el versículo 16. Él les preguntó: ¿qué discutís con ellos? Respondiendo uno de la multitud dijo: Maestro, traje a ti mi hijo, que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera que lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Dije a tus discípulos que lo echaran fuera, pero no pudieron. Notemos que el asombro que tenía esa multitud, que tenía toda esta gente que estaba alrededor de los discípulos, especialmente a los escribas, se quedaron callados. Los discípulos de la vergüenza del fracaso igual se quedaron callados. Mas uno de la multitud se levanta para poder explicarle a Jesús qué era lo que estaba sucediendo. El padre afligido, un padre afligido que tiene esa necesidad de poder presentar a su hijo, a Jesús. Y viene y se levanta y explica a Jesús entonces. Le dice con todo respeto: Maestro, traje a ti mi hijo que tiene un espíritu mudo, el cual donde quiera lo toma, lo sacude, echa espumarajos, cruje los dientes y se va secando. Y esta es la comparación, hermanos, de nuestra vida cuando estamos sin Cristo Jesús. Esta es nuestra naturaleza pecaminosa, hermanos. Este espíritu representa nuestra naturaleza pecaminosa cuando no hemos recibido a Cristo Jesús en nuestras vidas. Mire, antes no podíamos hablar del asombro y la grandeza de nuestro Dios. No podíamos hablar del poder que tenía nuestro Señor, porque nos tenía mudo, no sabíamos qué decir. ¿Cuántas veces usted antes de venir a Cristo Jesús vio la naturaleza, vio el cielo despejado o vio una tormenta y no dijo que era poder de Dios? Porque estaba mudo a las cosas de Dios. ¿Cuántas veces usted en el vicio se ha revolcado y ha quedado exhausto, tirado en la calle? Porque el vicio eso es lo que hace, hermanos. Porque la palabra de Dios dice que el ladrón no vino solo para matar, robar y destruir. Y eso es lo que hacen con nuestras vidas. ¿Cuántas veces usted abrió su boca solo para decir palabras obscenas? Así éramos sin Cristo Jesús. Así era nuestra vida sin Cristo Jesús. ¿Cuántas veces nuestros dientes crujieron de enojo, de violencia, por no obtener lo que queríamos? Eso es lo que hace no estar en Cristo Jesús. Y nuestra vida se va deteriorando, nuestra vida se va consumiendo. Y usted presenta un semblante totalmente deteriorado porque no obtiene a Cristo Jesús. Yo no sé si todos los que estamos aquí ya hemos recibido a Cristo Jesús, o tal vez los que me escuchan por medio de la transmisión. Pero eso es lo que está haciendo en su vida. Si usted no ha recibido a Cristo Jesús en su corazón, eso es lo que está haciendo ese espíritu en usted, por no creerle a Cristo Jesús. Los discípulos afligidos, porque ya habían tenido el poder de nuestro Señor, no pudieron sanar a ese muchacho. Mire lo que dice Marcos capítulo 3:15. Dice:
y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. Ya nuestro Señor Jesús ya les había dado ese poder para hacerlo. La pregunta es, ¿por qué no pudieron hacerlo? Lucas 10:17 confirma. Volvieron los 70 con gozo, dice, diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. ¿Qué hacía falta entonces, hermanos? ¿Qué era lo que estaba pasando con estos discípulos que con este demonio no pudieron hacer nada? Fíjese que eso es lo que entristece a nuestro Señor Jesús. Mire el versículo 18 lo que dice: oh generación incrédula, ¿hasta cuándo he de estar con vosotros? ¿Hasta cuándo os he de soportar? Y la expresión "oh" significa la tristeza de nuestro Señor Jesús. ¿Y sabe qué hacemos cuando tenemos un sentimiento de esa magnitud? Venimos y hacemos un soliloquio. ¿Sabe qué es un soliloquio? Un soliloquio es aquella persona que piensa en voz alta. Aquella persona que expresa lo que siente en voz alta. Y eso es lo que está pasando con nuestro Señor Jesús aquí en esta expresión. Él está sintiendo esa tristeza tan grande que piensa: ¿hasta cuándo he de estar en esta tierra? ¿Hasta cuándo? Por eso esta pregunta. Y luego dice: ¿hasta cuándo os he de soportar? La palabra soportar es la carga o la responsabilidad que nuestro Señor Jesús delega en cada uno de sus siervos al momento de recibir a Cristo Jesús. Esa responsabilidad que usted y yo tenemos de compartir el mensaje de nuestro Señor Jesús para que las personas que aún no han venido a sus pies le conozcan. Esa es la tristeza tan grande que siente nuestro Señor Jesús. Él no se entristeció porque los discípulos no pudieron sanar al muchacho. Él se entristeció porque ya habiendo visto el poder desde antes, toda esta multitud que estaba allí aún no le reconocía como el Mesías. Aún no creía que nuestro Señor Jesús era el Mesías. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos dudado del poder de nuestro Dios? Luego termina la frase diciendo: traédmelo. Y entonces Jesús empieza a mostrar la autoridad que Él tiene. Esa autoridad que ninguno puede soportar. La vida del cristiano, hermanos, es una vida de continuo crecimiento. Es una vida que no puede estar estancada. Si nosotros nos estancamos, hermanos, deberíamos de preguntarnos: ¿por qué? ¿Qué es lo que nos está estancando? Mire lo que dice el apóstol Pablo en 2 de Corintios, capítulo 14, versículo 16. Por tanto, dice, no desmayamos. Antes, aún nuestro hombre exterior se va desgastando. El interior, no obstante, se renueva día con día. Por eso es de que no podemos estar nosotros estancados, hermanos. Porque si su hombre interior
no se va renovando día con día, es porque hay un problema. Es porque algo está pasando en su vida. Llegamos al punto número 2. La fe pasiva paraliza nuestras vidas. Ese es el punto número 2. Y dice el verso 20, se lo trajeron y cuando el espíritu vio a Jesús, sacudió con violencia al muchacho, que cayó al suelo revolcándose y echando espumarajos. Debido a la falta de fe que habían tenido ya, debido a la falta de fe que había presentado los discípulos, al no poder sanar al muchacho, el espíritu se había envalentonado y creyendo intimidar a Jesús, viene y hace esto, lo sacude otra vez con violencia y lo hace que se empiece a revolcar y que nuevamente eche espumarajos. ¿Sabe qué dice la palabra de Dios? Efesios 6:12. Porque no tenemos lucha contra sangre ni carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este mundo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Nuestro Señor Jesús no estaba viendo lo que los demás estaban viendo. Nuestros ojos muchas veces alcanzamos a ver solamente lo que percibimos, pero nuestro Señor Jesús estaba viendo más allá. Estaba viendo ese demonio que estaba atacando a este muchacho. Pero algo bien interesante de nuestro Señor Jesús es que nuestro Señor Jesús no se toma las cosas a la ligera. Él viene, hace la pausa y pregunta al Padre: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Y el Padre contesta: desde niño. Nuestro Señor Jesús no entra en la aflicción que toda la gente entra, hermanos. Nuestro Señor Jesús muestra que su fe está cimentada en Dios Todopoderoso. Por eso es de que no se aflige. ¿Cuántos de nosotros al nomás empezar nuestros hijos o algún familiar enfermo, venimos y corremos a comprarle pastillas, a llevarlo al doctor, incluso a preguntarle al vecino qué le podemos dar a nuestros queridos? No acudimos a quien debemos acudir, a la fuente de todo poder. Solo nos sentimos con una gripe y ya vamos corriendo al doctor. Solo empezamos con un dolorcito y ya vamos corriendo al doctor. Nuestro Señor Jesús no. Él viene y hace la pausa y dice: ¿cuánto tiempo hace que le sucede esto? Algo bien importante que muestra nuestro Señor Jesús acá es de que Él le gusta escuchar a las personas. Él se toma el tiempo para investigar y para saber qué es lo que dice el Padre. Y no es que Él no lo supiera. No es que nuestro Señor Jesús no supiera lo que estaba pasando, pero Él se toma el tiempo necesario para poder escucharle. ¿Cuántas veces nosotros hemos tomado ese tiempo para escuchar a los demás, hermanos? En medio de esa aflicción, nuestro Señor Jesús aquí nos enseña que debemos de ser todo oídos. Debemos aprender a escuchar a los demás en medio de su aflicción. Mire lo que dice el texto 23. Y muchas veces, dice, lo arroja al fuego o al agua para matarlo.
pero si puedes hacer algo, ten misericordia y ayúdanos. Mire lo importante que es saber escuchar. Cuando nuestro Señor Jesús viene y le hace la pregunta al Padre, el Padre se acuerda de que algo más le pasaba a su hijo. Y ese algo más es de que lo arroja al fuego, dice, y lo echa al agua para matarlo. ¿Se da cuenta la importancia de hacer esa pausa y saber escuchar a los demás? Saben que con frecuencia los endemoniados, las personas que estaban endemoniadas, lo primero que hacían era golpearse ellos mismos. Ellos venían y se lastimaban, se herían el cuerpo de la persona que habitaban, se automortificaban. Y aquí el texto nos dice que este demonio lo arrojaba en fuego y en agua. En el primer siglo, en la antigua Palestina, existía mucho lugares de agua que no tenían barrera o lugar de protección. Muchos lugares también donde hacían fuegos y dejaban ahí el fogarón ardiendo y se iba la gente. Esos lugares eran los que usaba este demonio para hacerle violencia a este muchacho. Imagínense usted el cuerpo que tenía este joven, con esas grandes cicatrices. No cabe duda que su cuerpo ya estaba casi que desfigurado. Pero saben, el Padre dice que era para matarlo. Encontramos a un padre que por el acontecimiento que estaba viviendo y teniendo con su hijo, empezó a perder la fe en Jesús y entonces empezó a poner su fe más en lo que podía hacer el demonio. La falta de fe del padre asume que este espíritu puede llegar a matar a ese muchacho. Nosotros cuando estamos enfermos muchas veces también asumimos cosas, ¿no? O cuando estamos en aflicción llegamos a asumir cosas, porque la enfermedad nos hace jugar feo con la mente y empezamos a maquinar cosas que posiblemente más graves que nos puedan pasar y que muchas veces ni siquiera pasan. Nos adelantamos a los acontecimientos. Aquí el padre asume que incluso podría matar al muchacho. Dice el texto, pero si puedes hacer algo, dice. Mire, la expresión si puedes denota esa duda que hay ya el padre. Debido a que los discípulos del maestro no habían podido sanar a su muchacho, ahora también entra en duda el maestro. Si puedes hacer algo. Ten misericordia de nosotros y ayúdanos, dice. Saben que todo lo que sucede, todo lo que Dios permite en esta tierra tiene un propósito. ¿Se acuerdan de Lázaro? Lázaro, el amigo de Jesús. Sus hermanas se afligieron porque estaba enfermo y porque se iba a morir. Pero mire lo que dice nuestro Señor Jesús. Esta enfermedad no es de muerte, dice, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios
sea glorificado con ella. Lo mismo está pasando con este muchacho endemoniado. Los discípulos no pudieron sacar ese demonio. Y ahora entra el padre en duda con el maestro. Pero todo es para la gloria de Dios. La pregunta que hace, la expresión que muestra el padre dice: si puedes hacer algo. Y me llama mucho la atención porque la respuesta de nuestro Señor Jesús es: si tú puedes creer. Qué interesante realmente, porque muchas veces nosotros mismos tenemos la llave, la clave que necesitamos en nuestra vida, pero por nuestro estado es que no logramos encontrar esa llave. Si puedes creer, dice, porque al que cree todo lo es posible. Hermano, nuestro Señor Jesús aquí le contesta con sus propias palabras a este padre desesperado: si puedes creer. Aquí la cuestión no es si Jesús puede. La cuestión es: ¿cómo está tu fe? ¿Crees tú realmente en el poder de nuestro Señor Jesucristo o no crees? Esa es la pregunta realmente. Pero las palabras de nuestro Señor Jesús hacen reaccionar al padre. Y mire lo que dice el padre. Inmediatamente el padre, dice, del muchacho clamó y dijo: creo. Y cuando expresa la palabra creo, inmediatamente también reacciona y se da cuenta, se autoevalúa y dice: ayuda a mi incredulidad. Imagínense, hermanos. Por eso es necesario que nosotros mismos nos autoevaluemos. Porque si nosotros no nos podemos autoevaluar, ¿cómo estamos? ¿Cómo está nuestro interior? ¿Cómo estamos delante de Dios? ¿Cómo es que vamos a poder compartir nosotros el mensaje de nuestro Señor Jesús? El padre se dio cuenta que todavía luchaba con su incredulidad. Se dio cuenta que su fe no era la mejor. Y se dio cuenta que le hacía falta mucha fe para poder creer que nuestro Señor Jesús podía sanar a su muchacho. Por eso esto nos lleva al punto número 3. La fe activa produce milagros. Y dice el texto, versículo 25: y cuando Jesús vio que la multitud se agolpaba, reprendió al espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Dice que la multitud empezó a agolparse, o sea, a acercarse. Fíjense bien este acontecimiento. Primero les había llamado la atención que Jesús venía. Se acercaron a él y se quedaron por allá murmurando, mientras que el Padre vino y trajo a nuestro Señor Jesús aquí y le expuso su milagro, y se apartaron de la multitud. Pero ahora que nuestro Señor Jesús está para hacer el milagro, la multitud viene de nuevo y se empieza a agolpar. No porque creían en nuestro Señor Jesús, no. Es porque a la multitud les gusta estar en VIP. A ellos les gusta estar lo más cercano posible. No para aprender, sino para estorbar. ¿Cuántas veces, hermanos, hemos visto que la multitud se acerca solo para hacer estorbo, solo para criticar,
Abundan más estas personas que critican, que hacen estorbo, que no hacen nada. Pero Jesús dice, viendo que la gente se agolpaba, reprendió a este espíritu inmundo, diciéndole: espíritu mudo y sordo, yo te mando, sal de él y no entres más. Espíritu mudo y sordo. Ya los pasajes anteriores nos habían hablado de que Jesús hizo callar tormentas, hizo parar los vientos. Y ahora en este pasaje aquí nos muestra su poder hablándole a un demonio mudo y sordo. Oiga bien, y sordo. Yo me pregunto, ¿y cómo fue que le escuchó el demonio? Si estaba sordo. Pero así es la autoridad de nuestro Señor Jesús, hermanos. Ese es el poder divino que solamente tienen los verdaderos hijos de Dios. Él no estaba hablando aquí, ¿será que puedo? ¿Será que no puedo? ¿Será que es más fuerte que yo? ¿Será que...? No. Él le dijo: espíritu mudo y sordo, sal de él. Ahora quiero hacerle una pregunta. ¿Usted es salvo, hermano? ¿Está dudando decirme si es salvo, hermano? No le escuché. Sí es salvo, ¿verdad? Sí, con esa autoridad que nuestro Señor le ha dado. Ya sacó ese espíritu mudo y sordo de usted. Ahora usted es salvo. Muchos cristianos todavía dudan en su salvación, que si se pierde, que si no se pierde. ¿Sabe una cosa? Dios no usa borradores. Dios escribió su nombre en el libro de la vida una vez y para siempre. Y si usted un día creyó en Cristo Jesús como su único y verdadero Salvador, su nombre ha sido escrito en el libro de la vida y no será borrado. Pero usted tiene que tener esa autoridad de decirlo: yo soy hijo de Dios, siervo de nuestro Señor Jesucristo, esclavo de Él y solo para Él vivo y le sirvo. Pero si no lo dice, hermano, ¿tiene duda todavía? Aquí le dice al demonio: sal de él y no entres más. Entonces dice que el espíritu, clamando y sacudiéndole con violencia, salió y quedó como muerto. De modo que muchos decían: está muerto. Yo no sé, hermano, cómo fue que usted recibió a Cristo Jesús en su corazón. No lo sé. Pero la palabra de Dios dice en 1 Corintios 12:6, dice: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. O sea, aquí no estamos discutiendo su conversión, hermano. No importa cómo usted recibió a Cristo Jesús en su corazón. Lo importante es que usted ya lo recibió. Eso es lo importante. Que usted está mostrando muestras, que está dando muestras de arrepentimiento con su vida. Y no importa que los demás le digan aburrido, no importa que los demás le digan cuadrado, no importa que los demás le digan aguafiestas, porque de esa manera nos tratan. Pero hermanos, eso que no nos debe importar. Lo importante es que su nombre ya está escrito en el libro de la vida. Porque así como levanta a este muchacho, así nos ha levantado a nosotros. Mire lo que dice: pero Jesús, tomando de la mano, le enderezó y le levantó. Eso hizo Jesús con nuestra vida, hermano. Al menos eso hizo con mi vida. La levantó del lugar de donde yo estaba, en los vicios,
en todo lo que significó mi vida pasada. Y ahora me levantó. ¿Y sabe qué es lo que hace? Nos presenta al Padre, ya justificados. Eso hace Jesús con nuestra vida, hermanos. Presentarnos delante de Dios. Interesante, porque este texto bien se hubiera podido quedar acá y ahí hubiera terminado. Pero nuestro Señor quiere que veamos nuestra fe. Eso es lo que quiere nuestro Señor, que vivamos día con día teniendo el cuidado de nuestra fe. Por eso es de que no termina aquí este texto, sino sigue dos versículos más. Mire lo que dice el versículo 28. Cuando él entró en casa, sus discípulos le preguntaron aparte: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Y es lo interesante cuando los alumnos tienen el deseo de aprender. ¿Sabe? En la antigüedad, los maestros, cuando enseñaban en general, siempre después de enseñar, jalaban a su grupito de seguidores, los más cercanos, los llevaban a un lugar privado y lo que no entendían se lo explicaban a ellos. Y ese momento era el que estaban esperando los discípulos de Jesús. El momento para, en privado, hablarle a nuestro Señor Jesús y preguntarle: ¿por qué nosotros no pudimos echarle fuera? Se extrañaron. ¿Por qué? Ahora le pregunto, ¿usted cuando tiene un problema qué hace? ¿Le pregunta a Jesús? Cuando está angustiado, ¿le pregunta a Jesús? La palabra de Dios en Mateo 6:6 nos dice: mas tú, cuando ores, entra a tu aposento y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Nuestro Señor Jesús, hermanos, eso es lo que quiere. Quiere tener esa comunión con nosotros. La respuesta de nuestro Señor Jesús fue: este género con nada puede salir, sino que con oración y ayuno. ¿Pero qué es la oración para nuestra vida, hermanos? ¿Qué es la oración en su vida? Miren, hermanos, de verdad, Dios no nos dejó aquí solos y desamparados y se fue como dicen muchos. No. Primero, Dios está con nosotros. Segundo, ha dejado armas para que nosotros nos defendamos de la maldad de este mundo. Y el arma más poderosa que tenemos es la oración. Pero muchas veces hacemos con la oración como cuando nos compramos un teléfono nuevo. Lo queremos usar ya, pero ni siquiera nos acordamos de las instrucciones y empezamos a usarlo. Y decimos: es como cualquier otro. Sin saber que dentro de ese teléfono hay muchas cosas que podemos descubrir y que las podemos usar. La oración es algo bien importante, hermanos. La oración nos fortalece. La oración es la comunión que tenemos con Cristo Jesús y nosotros. Es ese vínculo que nos une a Él. La oración es la que nos da poder para poder seguir adelante, hermanos. Pero si no lo hacemos, pero si no oramos. Y algo bien importante es que en la oración, cuando oramos, estamos diciéndole a nuestro Señor Jesús que no dependemos de nuestras propias fuerzas,
que dependemos de Él. ¿Y sabe qué dijo nuestro Señor Jesús en Juan 15:5? Yo soy la vid, vosotros ¿qué son? Los pámpanos. El que permanece en mí, como yo en él, lleva mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. O sea, nuestro Señor Jesús lo está hablando tan claro, hermanos. Si no dependemos de Él, ¿qué poder vamos a tener? ¿Cómo va a estar nuestra vida? ¿Cómo vamos a poder enfrentarnos a salir y a compartir el mensaje de nuestro Señor Jesús? No vamos a poder, porque no tenemos dependencia de Él. Y ya por último, antes de que se me duerman, me gustaría que reflexionemos y que evaluemos cómo está nuestra fe en base a este texto y sus personajes. ¿Será que nuestra fe es como la de las multitudes? Una fe que solo si vemos los resultados creemos. ¿Será que nuestra fe es como la de los escribas? Una fe que solo sirve para criticar y burlarse de los demás. ¿Será que nuestra fe es como la de los 3 discípulos? Que cuando andaban con Jesús, como ya estamos bien, como ya somos salvos, no me importa que la necesidad esté allá afuera, porque yo ya soy salvo. No me importa si van a evangelizar, no me importa, porque de todas maneras yo ya soy salvo. ¿Será que nuestra fe es como la fe de los 9 discípulos que no pudieron sanar al muchacho por no tener la dependencia de Dios? ¿Será que nuestra fe es como la de aquel padre angustiado que reconoció que necesitaba aumentar su fe? ¿O será que nuestra fe es como la de Jesús, siempre en dependencia de Dios? ¿Cómo está nuestra fe, hermanos? Evalúense a sí mismos y pónganse de pie y vamos a darle gracias a Dios, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Padre, Dios Todopoderoso, Señor, aquí está un grupo de tus hijos, Señor. Tú conoces nuestro corazón, conoces cómo está nuestra fe, Señor, delante de ti. Conoces si estamos confiando plenamente en ti o no. Tú mejor que nadie puedes examinar cada uno de nosotros, Señor. Por eso ante ti estamos en esta mañana, dándote gracias, Señor, porque cuando entendemos tu palabra, Señor, y vemos nuestra flaqueza, podemos arrodillarnos ante ti, Señor, y pedirte que aumentes nuestra fe. Gracias, bendito Dios, por tu palabra. Gracias por tu consejo divino en esta mañana, Señor. Nos quedamos en tus manos, Padre, suplicándote que esta palabra no regrese vacía, sino que siempre, Señor, llegue hasta lo más profundo de nuestro corazón y nuestra mente, y que podamos vivirla, Señor amado. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén y amén. Bien, hermanos, gracias. Dejo el tiempo a mi hermana Jessie.